¿Qué nos dice en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32? Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Mateo 21, versículo 28 al 32. ¿Qué nos dice? Mas, ¿qué les parece? Jesús está hablando. Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Pregunta Jesús. Dicen ellos: el primero. Les dice Jesús: de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan por vía, camino de justicia, y no le creyeron. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viéndolo, nunca se arrepintieron para creerle. Usted, hermano, hermana, tiene que saber, tiene que escudriñar, tiene que estudiar la palabra de Dios. No es que usted haya nacido ahorita de nuevo o haya nacido hace tiempo de nuevo. Y usted solamente venga y escuche, o en su casa, o en donde sea, escuche un mensaje, una prédica. Y eso usted dice: basta para mí. No es así. Tiene que leer en el día la palabra de Dios. Y no decir: yo voy a leer a la semana una vez. Es todo el día, todos los días. Tiene que leer la palabra de Dios. Si usted quiere más, tiene que estudiar. Tiene que profundizar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que usted puede decir: yo soy hijo o hija de Dios, o soy cristiano o soy cristiana, si no conoce nada de la palabra de Dios? ¿Qué puede usted hablar? ¿Cómo usted puede defenderse? ¿En qué puede usted creer? ¿En qué puede saber que las promesas de Dios se han cumplido en su vida? Usted tiene que leer la palabra de Dios. Por eso, grábeselo bien. Mateo 21, 28 a 32. Está hablando de 2 hijos. Está hablando de 2 hijos. El obediente, el desobediente. ¿Quién es el obediente? ¿Quién es el desobediente? Entiende y comprenda la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos que nacieron de nuevo, deben estudiar la palabra de Dios y comprenderlo perfectamente. Aquellos que dicen: no pueden entender, es decir, hay muchas personas que dicen: no puedo entender la palabra de Dios, para mí es difícil leer la palabra de Dios. No, es muy complicado. Hablan a lo menos del Antiguo Testamento, para mí es muy difícil. Hablar de Daniel, hablar de revelaciones, es algo que no puedo comprender. Decir: usted no entiende la palabra de Dios, pero usted dice: soy nacido de nuevo. Pues ahora entérese. Cuando él o ella
dicen que no pueden entender la palabra de Dios, están gritando a voces están gritando, es decir, fuerte: no creo en el Espíritu Santo. Es lo que están diciendo. ¿Por si acaso? El hijo, la hija de Dios, cuando dice que no entiende la palabra de Dios, está negando, está diciendo: no creo en el Espíritu Santo. Entonces usted dice claramente: es un desobediente. Usted ya se ha identificado que es un desobediente. Lo único que hace es seguir al hombre, estando en congregaciones nicolaitas, que lo lleva a la perdición. Entiéndalo, compréndelo. Recuerde que usted debe creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para mí y para usted. Dios Todopoderoso siempre habla de la obediencia a su palabra, a su voluntad, y la desobediencia. ¿A qué se refiere Dios en obedecerle? Que usted debe estudiar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le revela, le guía y le hace entender para hacer la voluntad del Padre siempre. Los que estudian la palabra de Dios, no existe el mayor o menor conocimiento de la palabra de Dios. Eso entienda. Oiga, no es porque aquella persona está estudiando las 24 horas del día, tiene mayor conocimiento que aquel que está estudiando 10 minutos la palabra de Dios. Bien clarito está la palabra del Señor. No existe quien tiene mayor o menor conocimiento en la palabra de Dios. La estatura del conocimiento de la palabra de Dios lo da el Espíritu Santo. Nunca se olvide eso, hermano. La estatura del conocimiento de la palabra de Dios lo da el Espíritu Santo. Y no el ser humano, que determina quién es el obediente y quién es desobediente. Queda claro que el Padre es el único que determina quién hace su voluntad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender y comprender. Hay mucha gente, todos aquellos que dicen soy cristiana, no leen la palabra de Dios. No estudian la palabra de Dios. Pero en su boca dice, yo me voy con Jesús. Oiga, entienda a quiénes va a arrebatar Jesús. Jesús se va a llevar a su iglesia obediente. No va a llevar a su iglesia desobediente. Iglesia se entiende o entiende usted como persona que cree en Jesús. No entienda iglesia como un templo o 4 paredes o una edificación de materiales. No es así. No es así. Iglesia está determinada para las personas. La iglesia es la persona que cree en Jesús. En ese momento es sencillo que el mensajero, es decir, aquel que está predicando, le dé a usted el libro, el capítulo, el versículo, que le diga dónde habla de la obediencia y la desobediencia. Eso es muy fácil. Lean tal capítulo, tal libro, tal versículo, o de tal a tal versículo.
Ahí está diciendo qué es la obediencia de Dios, qué es la desobediencia a Dios. Pero eso no va a ser posible hoy, porque usted tiene el deber de estudiar la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Usted tiene el deber de estudiar la palabra de Dios. Aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo para que nunca se olvide hacer la voluntad del Padre. Y será elegido hija obediente. Pregúntese o preguntemos, ¿quién leyó o estudió la palabra de Dios hoy? Miren, hermanos, el hijo, la hija de Dios, la edad que tenga, si es un niño está preocupado en hacer sus tareas, si es un joven de la misma manera, si es un universitario está preocupado por vencer las materias, si es un profesional está preocupado por su trabajo, está más afanado en esas cosas, pero en ningún momento dan un tiempo para estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios está manifestada de muchas maneras. Llámese Biblias ilustradas. Hay varias formas para que la persona empiece a conocer más a su Dios Todopoderoso. Pero no lo hacen. Están afanados. Aquellos que son pastores, son líderes, están afanados. Que la congregación esté limpia, que la congregación tenga Biblias, que la congregación hay que ejercitar para el coro, que la congregación esto, que la congregación lo otro, hay que ver la administración. No, tenemos que hacer, planificar, tenemos que ir a predicar. Están afanados. Están señalando, tal día vamos a estudiar la palabra. Y en ese día están más en el afán. Miren, hermanos, es hora de cambiar. Porque cuando Jesús venga, usted no va a tener tiempo. No va a tener tiempo ni para leer un verso. Por eso, hermano, usted tiene que estar listo. No tiene que estar usted preparándose. Usted tiene que estar listo. Listo para irse. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando prepararse? No. Tengo que ser más joven, todavía soy niño. El joven dice, no, yo tengo que ser más adulto, todavía soy joven. El adulto dice, no, yo tengo que tener mi pareja, mis hijos, mis hijas. El mayor dice, no, dice, tengo que descansar. Mucho trabajé. ¿En qué momento estudian la palabra de Dios? Por eso, pregúntese o preguntamos, ¿quién leyó o estudió la palabra de Dios hoy? Hermano, hermana, esto tiene que ser voluntario o tiene que ser una persona que ama a alguien. No existe voluntario. Esto se tiene que hacer porque usted ama a Jesús, ama al Padre, ama al Espíritu Santo. Y usted quiere saber cómo es Él. Usted quiere hablar con Él. Usted quiere tener una relación íntima con Él. Por eso usted estudia la palabra de Dios. No es porque usted lo hace de forma voluntaria. No es porque usted quiere. No es porque usted está obligado.
es porque usted ama al Dios único y verdadero. Por eso usted lee la palabra de Dios. Las características que Dios nos enseña para ser obediente es ser una persona arrepentida, compungida, que ruega al Padre que lo ayude a no volver a pecar, pidiéndole socorro y ayuda para obedecerle. Es decir, el que se arrepiente ama a Dios con todo su corazón, mente, fuerza y alma, y de forma inmediata amará a su prójimo. Miren, hermanos, solamente la palabra de Dios le llevará a usted al arrepentimiento. No la palabra de un ser humano. Jamás le va a llevar al arrepentimiento. Solamente la palabra de Dios le va a llevar a usted al arrepentimiento. Y usted amará a su Dios único y verdadero con todo su corazón, su mente, sus fuerzas, su alma. Y luego, de forma automática, amará a su prójimo. Nadie puede amar a su prójimo si primeramente no ama al Dios verdadero. Dios Todopoderoso dice, arrepiéntete. Miren, hermano. Dios Todopoderoso te dice, arrepiéntete. Y usted jamás se va a arrepentir. Porque usted no lee la palabra de Dios. Usted no ama a su Dios Todopoderoso. Pero de su boca sale, yo amo a Dios. Y no lee, no lo conoce. ¿Cómo usted puede arrepentirse si no conoce a su Dios verdadero? El arrepentimiento no es con emociones. No existe las emociones. Que por emoción yo me voy a arrepentir. Eso es falso. El arrepentimiento es por el conocer la palabra de Dios, por conocer al Dios verdadero. Recién usted se arrepiente. Las emociones engañan. Ese ratito la persona llora. Ese momento se compunge. Pero en ningún momento hay un arrepentimiento genuino. Hermana, Dios Todopoderoso dice, arrepiéntete. Limpia tu camino para ver al Señor. Limpia tu camino, hermana. ¿Cómo puedes vos pedir perdón si no lo conoces a tu Dios? ¿Cómo puedes decir yo te amo? No lo conoces. No estudias su palabra. Pero tú dices, yo quisiera que Dios esté aquí, que me enseñe. Oye, ya te entregó su palabra. ¿Por qué no lo lees? ¿Por qué no lo estudias? ¿Por qué pones pretexto? Estoy enfermo. ¿Por qué sigues poniendo ese pretexto? Es que necesito dinero. ¿Por qué sigues poniendo pretextos? Es que me preocupa mi familia. ¿Por qué sigues teniendo pretextos? Es que tengo que estudiar. Tengo que ser alguien en esta vida. ¿Por qué sigues poniendo pretextos? Todas las cosas que ves en el mundo son pretextos. El trabajar
el mantener, el ayudar a las personas. Yo tengo que ayudar. Tengo que predicar. ¿Qué cosa vas a predicar si no has hablado con tu Dios verdadero? ¿Qué vas a enseñar? Limpia tu camino para ver al Señor. Corrige tu camino a solas con Jesús el Cristo. Hay gente, hermano, que sale ahí al frente. Yo me arrepiento. Y al poco rato está haciendo cosas peores. Dice claramente, hermano, corrige tu camino a solas con Jesús, el Cristo. Todo arrepentido será levantado. Nunca se vuelve. Todo arrepentido será levantado. Y todo soberbio humíllese. El que miente, engaña y ya no lo haga más. Esté presto para el cambio de su corazón, duro el corazón de carne. Todo esto estamos hablando de lo que está escrito en Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5, que dice: voz que clama en el desierto, vayan, limpien su camino al Señor, enderecen calzada, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y todo monte y collado se baje, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esto es de Isaías 40, 3 al 5, te dice Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso te dice a ti: arrepiéntete, limpia tu camino para ver al Señor, corrige tu camino, solas con Jesús el Cristo. Todo arrepentido será levantado, y todo soberbio humíllese. El que miente, engaña, ya no lo haga más. Esté presto para el cambio de su corazón duro en corazón de carne. Es lo que nos está diciendo en Isaías 40, versículo 3 al 5. ¿Para qué? Y la gloria del Señor se manifestará, y toda carne juntamente verá que la boca del Señor habló. Miren, hermano, eso se habló, eso se profetizó en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, señalándonos claramente que Jesús viene. Y para cuando Él venga, oye, no te pesque, no te sorprenda con pecado. Dios Todopoderoso te dice: yo vengo. Pero primeramente te dice que tú te limpies, que te arrepientas. Habla solas con Dios. Es lo que te dice. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos dice claramente: yo vengo, pero antes ustedes hagan esto, arrepiéntanse. Es lo que dice: arrepiéntate, arrepiéntete. Eso te dice. ¿Te está hablando a ti? Y usted pregunta: ¿cómo me puedo arrepentir? Si yo ya me arrepentí hace tiempo. Yo estoy en la congregación, o yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, 50 años.
70 años, 100 años. Yo estoy, o yo soy cristiano, soy hijo de Dios, por eso predico la palabra. Yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta, yo soy apóstol, porque así Dios me lo ha dicho. ¿Tengo que arrepentirme? Miren, hermano, sigan leyendo la parábola de los dos hijos, que eso está escrito en Mateo 21, del 28 al 32. Se están autojustificando. Dios Todopoderoso es claro. Dice, arrepiéntete. Es lo que Él dice. Y usted, como hemos aprendido más antes, solamente los hijos y las hijas de Dios pueden discernir, entender, distinguir las señales de los tiempos. De la misma manera, el hijo, la hija de Dios, solamente puede arrepentirse conociendo a su Dios verdadero. Pero si usted no lo conoce y grita con su voz, con su boca, diga, yo soy cristiano, pero usted no se arrepiente. Usted no lee la palabra de Dios, usted no estudia la palabra de Dios, porque usted cree que eso es voluntario, usted cree que eso es una obligación, usted cree que eso está forzado, pero usted no entendió que es el amor, el amar a Dios Todopoderoso. Usted no entendió. Usted ama a Dios, grita, levanta las manos, dice, yo amo a Dios. Leyó su palabra, estudió su palabra. No, hermano, va a descubrir que tenía mucho trabajo. Es que el trabajo es mucho. Donde yo trabajo, hermano, si usted se diera cuenta, no, es bien difícil. Ando cansado. Dice, hermano, hermano, no pude, tuve que hacer varias cosas en la casa. Las que están en la casa, ¿no? Tengo que lavar, parchar y demás otras cosas. Me consume todo. Tengo que atender a mis hijos, a mi pareja, a mi esposo, etc. Las mujeres que trabajan de la misma manera. Mucho trabajo, he recibido mucha presión. No tuve tiempo para estudiar. Yo llego apenas a la casa, estoy cansado, quiero descansar. Miren, hermano, otros que no tienen a veces trabajo, están pensando cómo generar ingresos, cómo yo puedo tener dinero, cómo yo puedo mantener, cómo yo puedo sostenerme. Tengo que estar pensando. Por eso no pude estudiar la palabra de Dios. Los que estudian de la misma manera. No, es muy difícil. Los profesores, los catedráticos nos exigen. Cada día tenemos que ir preparados para ingresar a la nueva clase, porque nos toman examen sorpresa. No tengo tiempo. A lo menos nos dan muchos trabajos. Tenemos que cumplir. ¿Cómo, hermano, usted me va a exigir a mí estudiar la palabra de Dios si estoy enfermo? Apenas puedo moverme. Apenas puedo leer. Apenas puedo escuchar. ¿Cómo usted me va a exigir? Nadie le está exigiendo. Nadie. Nadie le va a exigir. A nadie, la edad que usted tenga, la situación que esté pasando, nadie le va a exigir que usted lea o estudie la palabra de Dios.
Lo que usted tiene que entender como hija de Dios, debe amar y debe demostrar ese amor a su Dios Todopoderoso. Eso es lo que usted tiene que hacer. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando leemos Lucas capítulo 3, desde el verso al 17, usted lo puede leer. Lucas capítulo 3, desde el verso 2 al 17, usted lo puede leer. Pero le voy a hacer un resumen. Juan el Bautista predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Entiende? Juan el Bautista predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, cuando Dios Todopoderoso te dice, arrepiéntete, te está diciendo, pedí perdón de todos tus pecados para que yo te los quite. Eso te está diciendo. Luego, ¿qué dice? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bien clarito dice, generación de víboras. Es decir, gente, personas que dicen conocer la palabra de Dios, no lo habían conocido, no lo estudian. Aman mensajes según su concupiscencia. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Todos vamos a tener nuestro pago, por si acaso. Todos vamos a tener nuestro pago. Todos. Y el Señor va a dar el pago que corresponde a cada uno. A cada uno. No por congregaciones, no por familias, a cada uno de forma individual va a tener su pago. Por eso les dicen a estos, cuando les dice Juan, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, hermana, haga fruto digno de arrepentimiento. Nunca se olvide eso, hermano. La gente dice, yo me arrepiento. Al segundo, ¡pah!, otra vez lo mismo. Y con más ganas todavía. Es decir, se arrepiente y al poco segundo está desobedeciendo la palabra de Dios. No pasó mucho tiempo y la persona nuevamente está desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ame a su Dios. De verdad, ámelo. No de boca. Estudie la palabra de Dios. Usted amará a su Dios. ¿Qué les dice? Y no digan dentro de sí. Es decir, están hablando a los religiosos, a los que supuestamente conocen la palabra de Dios. Aquellos que están acostumbrados a hablar, aquellos que les gusta tener la multitud de personas para hablar de Dios. Les gusta tener la multitud, no les gusta tener una o dos personas en su congregación. Quieren tener miles de miles de miles. Si pueden
Todavía llegar a 15 millones es poco para ellos. A esas personas, a las que dicen, uy, tengo que ir, ¿sabes qué? Tengo que ir a tal país, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a tal lugar, tengo que hablar. A esas personas, ¿qué les dice? Y no digan dentro de sí, tengo a Abraham por padre. Están diciendo, yo creo en Jesús, pero hago mi voluntad. Creo en Dios, pero yo hago mi voluntad. Es lo que dicen. No, el Señor me ha dicho que yo vaya a hacer una campaña en tal lugar. Vuelve, el Señor nos ha bendecido, hemos hecho una hermosa campaña. Se han convertido 100,000 personas. Eso hablan, hermana. Por eso les dice, no digan dentro de sí, creo en Jesús y hago mi voluntad. Creen en Jesús y no hacen la voluntad de Dios. No digan dentro de sí, tengo a Abraham por padre, porque les digo que Dios Todopoderoso puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios Todopoderoso puede levantar predicadores, evangelistas, maestros, pastores, profetas, apóstoles, de aquellos que son ignorantes de la palabra de Dios. Entienda. Ama a su Dios único y verdadero. Ame al Dios verdadero. Ámelo. Al amar al Dios verdadero, hará su voluntad. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso le dijo a Daniel, entrarás al foso de los leones. Bien claramente le dijo. Le dijo a los otros, ustedes ingresarán al horno de fuego. Obedecieron. No hicieron su voluntad. Porque Daniel tenía, por decir, la voluntad de rechazar semejante castigo. Daniel hubiera dicho, no me mandes al foso de los leones, pásame la espada, es decir, mátame. Podía decir. Y los otros de la misma manera podían decir, no podemos entrar al horno de fuego, mátanos. Más fácil es morirse que estar en la prueba. Oiga, cristiana que no le gusta tener prueba. Usted pasa clases y no le gusta dar examen. Usted está en la universidad y no le gusta dar examen. Quiere pasar las clases y ya que le den el título. No le gusta dar examen. Si eso se ve en la vida humana real, en la vida espiritual, a usted le gusta escuchar, muy bonito, chévere, gloria a Dios, bendito el Señor, pero no le gusta que el Señor lo pruebe, no le agrada, pero se olvidó de Daniel. No me olvidé. Yo me acuerdo, Dios lo bendijo, Dios lo protegió. Oiga, estaba en prueba, Daniel. Una prueba más era.
Los otros de la misma manera eran una prueba más. Tenían que vencer esa prueba. Porque Dios Todopoderoso dice, yo te mando la prueba, o yo te doy una prueba, o yo te pruebo, como quiera usted entenderlo, pero acompañado de una gran victoria. Eso te dice el Señor. El Señor prueba, pero te acompaña. Al mismo tiempo te da una gran victoria. ¿Acaso no sucedió eso con Daniel? ¿Acaso no sucedió eso con los otros 3? No se olvide, hermano, hermana. ¿Quién puede entrar a un foso de los leones hambrientos? Usted dirá, yo. Usted dirá, bueno, no, pues es que Daniel era escogido. ¿Y usted qué es? Daniel era el llamado. ¿Y usted qué es? Sea varón, sea mujer. Hermano, ¿usted qué es? Hermano, hermana, ¿usted qué es? ¿No es llamado? ¿No es escogido? Por eso, hermana, bien claramente el Señor nos habla. Puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que no me venga, hermano, hermana. Yo soy maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Estoy muy ocupado, oiga. Tengo que ir a tal lugar, a tal. Mi agenda está llena hasta 3 años. Eso no le va a dar la salvación. En ningún momento. Nunca se olvide. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya está determinado el día. Ya está determinado el momento, hermano. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya está determinado por los hombres. Ya está puesto. Hermano, hermanas, tiene tiempo para arrepentirse. Tiene tiempo hoy para arrepentirse. Ya está puesta la hacha. Por eso dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No se arrepiente, hermano, hermana. No estudia la palabra de Dios. No ama a su Dios verdadero. ¿Qué dice aquí? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entienda, hermano, hermano. Ahora usted dirá, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Oye, un hijo, una hija de Dios que dice ser, uno que dice soy cristiano, soy cristiana. ¿Qué hago ahora? Sé misericordioso con tu prójimo. Por ejemplo, el que tiene 2 ropas, dé al que no tiene. Y el que tiene alimentos, haga lo mismo. Sea misericordioso en todo. Hermano. Entienda, sea misericordioso en todo. Al cobrador de impuestos, por ejemplo, que le dice, es decir, al publicano, no exijas más
de lo que te está ordenado. A los soldados o a los policías, si usted quiere llamar. No maltrates a nadie, ni oprimas, y sé contento con tu salario. Por eso, hermana, entienda. Dios Todopoderoso nos está llamando para que cambiemos de actitud, para que nos corrijamos, para que limpiemos nuestro camino. Nuestro camino, porque no ha sido el camino de Dios, ni ha sido la voluntad de Dios que sea como usted caminó en esta tierra. Ha sido su voluntad propia. Por eso Dios Todopoderoso le dice que limpie. Estudie la palabra de Dios. Ame a su Dios verdadero. Porque estudiando la palabra de Dios va a amar a su Dios verdadero. Dijo y no negó: yo los bautizo en agua, mas viene quien es más valeroso que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Mira, hermanos, eso les dijo Juan. Juan el Bautista. Es lo que él dijo. Es decir, cuando dice desatar la correa de sus zapatos, es decir, de servir aún en los más pequeños ministerios. Y usted, si ha leído la palabra de Dios, dice, era grande. Jesús dijo, grande era. Miren, hermanos, grande entre los profetas. Y Juan el Bautista que dice, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Significa, no soy digno de servir aún en lo más pequeños ministerios. El ablandador, dice el ablandador, esto es lo que vamos a entender. ¿Qué es el ablandador? Son dos palos de 1,5 metros a 2 metros, unidos por una correa y se golpea a la mies. A esto se llama trillar, quebrantar la mies tendida en la era para separar el trigo de la paja. Trillar, golpear fuerte, pisar con los hombres, es decir, pisar con los animales, lanzarlos arriba para que se separe el trigo de la paja, es decir, la cizaña. Cuando nosotros leemos, hermano, lo que Juan está hablando, en esa palabra, cuando dice el ablandador, está explicando que es algo que tiene que utilizarse para separar el trigo de la cizaña, el trigo de la paja. A eso se llama trillar. Y el trillaje, hermano, se tiene que golpear. Tiene que ser golpeado. ¿O usted cómo cree que sacan el trigo? Cuando dicen, la mía es mucha, qué lindo, qué hermoso, ha producido lindo, muy bien, se cortó, macanudo. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos el trigo? ¿Cómo lo sacamos? Ese granito, ese grano de trigo, ¿cómo lo sacamos? Lo vamos a sacar con la mano, no se puede. Tiene que golpearse. Tiene que ser pisado por los hombres, tiene que ser pisado por animales. Tiene que ser botado hacia arriba. En otras palabras, tiene que ser zarandeado, si usted quiere entender. Ahí se separa el trigo, va a salir con la cizaña, pero la cizaña va a ser botada a un lado y el trigo va a volver otra vez a caer al mismo lugar.
Miren, hermano, por eso dice el ablantador, el alentador. Son palos unidos por una correa que uno agarra empieza a golpear. En el piso ahí está todo lo que usted a la mies ha cosechado. Y ahora hay que golpear, hay que sacar pues el trigo. Tiene que ser separado el trigo de la cizaña. Usted tiene que ser probado, hermano, hermana. Eso entiéndelo. Tiene que golpearse fuerte. Por eso dice el ablantador, de lo cual está en su mano, es decir, de Dios Todopoderoso está en su mano, y limpiará su era. Era significa tierra. ¿Ya? Era es un espacio de tierra limpia y firme donde se trillan las mieses. Es decir, la mies no se trilla en cualquier lado. No se trilla en cualquier lugar. No se separa el trigo de la cizaña o de la paja, lo que usted quiera llamar, ¿no? En cualquier lugar. Tiene que haber una era, un espacio definido, establecido para hacer esa actividad. No es en cualquier lugar. No es en cualquier lugar. La era es un lugar escogido. La era es un lugar determinado. Es un área de tierra, un espacio de tierra limpia y firme. Es decir, no es cualquier tierra. Es un lugar, es un espacio grande, limpiecito y firme. No se hunde. Es firme. Y ahí es donde se trilla, se golpea. Por eso dice que Jesús está con el ablantador. Ya sabe que es ablantador. Está en su mano. Y limpiará su era, es decir, la tierra. Y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. ¿Ha visto? Hijo, hija de Dios, no tema la prueba. Hijo, hija de Dios, estudia la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Ame a Dios. Y toda prueba para usted será sencillo, porque usted sabrá perfectamente que la victoria es más grande que la prueba. Eso lo supo Daniel. Eso supo los tres que le acompañaban. Daniel perfectamente sabía que estaba entrando a una prueba más. A una prueba más. Pero los ojos del mundo que haya hecho es que es soberbio. Se cree pues el que sabe todo. No, tiene que comerse nomás porque mucho perjudica. Que se lo coman los leones. Miren, hermanos. Pero Daniel sabía quién era su Dios todopoderoso. Daniel amaba a su Dios todopoderoso. Daniel era un hijo de Dios. Sabía perfectamente quién era Jesús.
Usted me dirá, pero en esa época no estaba Jesús, pero él lo sabía. Como también lo sabía Moisés, como también lo sabía Abraham. Sabían quién era Jesús. Enoc lo sabía perfectamente. Por eso, hermana, cuando Dios prueba, es para separar la cizaña, para separar las cosas del mundo que usted tiene, para que usted se quite ya. Basta. Usted va a trabajar, va a realizar sus actividades laborales, en la casa, en lo que sea, pero siempre va a tener tiempo para amar a Dios, para estudiar su palabra, para comprenderla perfectamente. Por eso, hermana, eso usted también lo puede leer, eso de tengo en la cizaña, está en Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. El Señor va a venir, ya vino, nos enseñó. Él dice que va a venir con su ablentador, con sus dos palos ahí, y en su mano, ¿no es verdad? Y limpiará su era. Va a separar. Juntará el trigo en su alfolí. Es decir, todos aquellos que han sido aprobados por Dios Todopoderoso, no aprobados por el ser humano, no aprobados por el pastor, por el profeta, por el apóstol, por el evangelista, por el maestro, o aprobados por cualquier otra persona humana, aprobado por Dios, va a ir al reino de Dios. Y aquellos que dicen, yo tengo a Abraham como padre, yo soy cristiano, yo predico, yo enseño, yo asisto a la congregación, yo con mi boca digo soy cristiano. No se olviden que de todas esas piedras Dios Todopoderoso puede dar a Abraham hijos. No se olvide, Dios Todopoderoso puede levantar a cualquier otro. Comprenda ahora, el obediente será probado constantemente para dejar la paja, es decir, dejar la cizaña. Y claro está hablando, hermano. El hijo, la hija de Dios van a ser probados de forma constante para dejar la cizaña. Es decir, la prueba que está acompañada con la victoria, la gran victoria, tiene el objetivo de que el hijo, la hija de Dios, deje las cosas del mundo y solamente sea para Dios Todopoderoso. Ese hijo, esa hija de Dios, al ser probado, va a dejar todas las cosas del mundo, viviendo en este mundo, pero no va a aferrarse a nada de este mundo y va a estar con Dios, amando a Dios Todopoderoso. Por eso que es la cizaña, todas las cosas del mundo. Mundo, entiéndase lo que enseñan los demonios, Satanás, la tierra. Que es la cizaña, el odio, el resentimiento, la amargura, la depresión, la melancolía, el decir ¿por qué nací? ¿Por qué vivo así?
quiero morirme, ya no puedo más. El dañarse a sí mismo como a los demás, preocuparse en ser rico permanentemente, amar al dinero, idolatría, hechicería, brujería, ilusionismo, es decir, el hacer lo contrario a la palabra de Dios. Deje la cizaña, deséchelo, abandónelo y camine el camino verdadero que es Jesús. Amén. ¿Quiere usted estar con Dios Todopoderoso? Arrepiéntase. Estudie su palabra. No es por lo que usted hable. Usted tiene que ser aprobada por Dios Todopoderoso, no por los seres humanos. Solamente como paréntesis, el ilusionismo. Muchos usan la ventriloquía para poder enseñar la palabra de Dios. Error. Cambien. El ilusionismo no puede ser utilizado para enseñar la palabra de Dios. Así que Juan, amonestando, es decir, reprendiendo, corrigiendo otras muchas cosas, también anunciaba el Evangelio al pueblo. En otras palabras, hermano, el hijo, la hija de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios para amar a su Dios. Por eso dice, Juan el Bautista corregía, enseñaba, reprendía y anunciaba el Evangelio, es decir, las buenas nuevas al pueblo, a todo aquel que quiere aprender. Muchos deben considerar la siguiente pregunta. Pero antes de esto, entonces he entendido la forma de cómo se puede ser obediente. Usted ya comprendió cómo puede ser obediente. Ser obediente a Dios, hermano, no es con boquita, no es decir yo soy. Tengo que amar a mi Dios. Y para amar a mi Dios tengo que leer la palabra de Dios. Y nunca jamás decir no entiendo. Porque al decir no entiendo, está negando al Espíritu Santo. Aquel que es nacido de nuevo entiende perfectamente la palabra de Dios y debe alejarse de toda cochinada de este mundo. No estar en la paja, porque va a ser lanzado al lago de fuego, va a ser lanzado al horno. Muchos deben considerar las siguientes preguntas, ¿no? ¿La voluntad de quién haces? Pregúntese usted. ¿La voluntad de quién haces? ¿De ti mismo? ¿De tu pareja? ¿De otra persona? Como ser maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. ¿Hacer la voluntad de tus hijos? ¿Voluntad de tus familiares? ¿La voluntad de tu padre, la voluntad de tu madre, la voluntad de tus amistades o la voluntad de otras cosas ya? Pregúntese usted, ¿qué voluntad hace usted? Aquel que no se arrepiente conforme a la palabra de Dios, pues está definido como desobediente, porque nunca se arrepentirán para creer en Jesús. Recuerde siempre, el arrepentimiento que es determinado por el Padre muestra con mucha claridad y justicia que esa persona arrepentida hará la voluntad del Padre. Amén.